Doctor Carretón, a lo largo de la historia, muchos países del mundo y Latinoamérica no ha sido la excepción, que ha vivido sometido bajo regímenes militares, de dictaduras. Chile lo ha vivido en carne propia. Estos regímenes han violentado directamente los derechos humanos de las personas, con asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y una serie de atrocidades que hemos visto registrados a lo largo de la historia. ¿Cómo se entiende acá el tema de la impunidad? Primero, me gustaría dividir la historia de las dictaduras latinoamericanas en dos etapas. Una, hasta los años, desde el día mismo de la independencia, que se impusieron los militares, golpes de Estado, se cambiaban unos por otros, dictaduras, volvía un gobierno civil, duraba una semana, volvían los militares, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba al fin de todas esas dictaduras? Nada, absolutamente nada. Y eso, ese régimen de dictadura mantiene este formato hasta más o menos los años 70 de este siglo. ¿Qué pasa alrededor de los años 70? Que en el mundo se había comenzado a fortalecer muy fuertemente una doctrina de los derechos humanos, una convicción de toda la gente civilizada que el poder tiene límites, que hay ciertos derechos que nunca se pueden violar. Entonces, desde el fin de la dictadura argentina, comienza a pronunciarse en toda Latinoamérica unos gritos que nunca antes habían escuchado. No a la impunidad, juicio y castigo a los culpables, nunca más, etc. Entonces, termina la dictadura y la gente dice, ¿por qué nos hicieron lo que nos hicieron? Esto no puede quedar impune, porque hay códigos universales, declaraciones universales, convenciones universales y regionales que han colocado estos límites. Entonces, esta cultura de derechos humanos exige, y eso están los tratados, exige que crímenes atroces sean juzgados e investigados. No se puede torturar nunca, jamás. No hay excepciones. Si tortura se está cometiendo. No es que se torture una vez a un prisionero, no es eso. Es políticas de tortura, centros de tortura, instrucciones de tortura, certificación médica de la tortura, porque hay veces que hay que cuidar que no se vaya a morir la persona antes de entregar toda la información. Todo eso es crimen contra la humanidad. En muchos países de Latinoamérica se han abolido las leyes de amnistía. Chile ha dado el primer paso en el combate de la impunidad. Argentina y otros países de la región latinoamericana. ¿Cómo estamos entonces entrando en esta nueva dinámica? ¿Cómo la entendemos? Yo diría que vamos en la buena línea, quizás con las excepciones de Guatemala y de El Salvador, aunque en Guatemala ya hay algunos indicios de un comportamiento diferente. Las leyes de amnistía han sido declaradas contrarias a los pactos internacionales de derechos humanos. ¿A quién, por tanto, obliga estas resoluciones? A los estados que han firmado esos pactos. El Salvador es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Salvador se comprometió al firmar ese pacto a que hará de la práctica de los derechos humanos una leyes y cultura. Se comprometió a garantizar el goce de los derechos humanos. Y garantizar el goce de los derechos humanos es absolutamente lo contrario de aplicar leyes de amnistía, que significa consagrar como legítima la violación de los derechos humanos. ¿Cómo entender entonces lo que pasa con el Estado salvadoreño? Ha ratificado muchos tratados, convenios internacionales, pero hasta hoy los 4 presidentes del Partido Arena que han estado del 89 hasta la fecha se han negado a abolir esa ley de amnistía. Por el contrario, dicen que aquí no hay que remover el pasado. ¿En qué contexto entender entonces esta negativa si la corriente internacional nos está diciendo lo contrario? Es que eso es lo que sorprende. Siempre
todas las personas que invocan estos argumentos dicen, es que mi país es muy especial y lo que pasó es mucho peor que lo de los otros países, así que en nuestro país las normas no rigen. Falso, las normas rigen para todos. Aquí se ha dicho, además, una cosa que yo he estudiado el tema y no me convence. Aquí se ha dicho que la ley de amnistía que se dicta al 3, 4 o 5 días después de que sale el informe de la Comisión de la Verdad fue la piedra angular de los acuerdos de paz. Y yo leí los acuerdos de paz y amnistía por ninguna parte. No puede haber una piedra angular secreta. No puede existir una cosa así. O sea, no es piedra angular de los acuerdos de paz. Y si fuese, aunque fuese la piedra angular de los acuerdos de paz, no puede pasar por sobre el derecho internacional. No puede pasar por sobre el derecho internacional. La ley de amnistía se aplica inmediatamente después de que se conoce el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí se señala directamente a los autores materiales y hasta intelectuales de muchas masacres en serie cometidas en este país y una de las figuras muy representativas de este país, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Siempre se ha argumentado que, bueno, el expresidente Cristiani decía, hay que hacer un perdón, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Y que buscar a esos responsables implica abrir nuevamente heridas que ya están sanando, dice él. ¿Qué piensa usted sobre estos crímenes y si realmente deben entrar en una ley de amnistía o, como usted bien lo señaló, son crímenes de lesa humanidad? La frase que usted me dice es exactamente la misma que decían y siguen diciendo los pinochetistas en Chile. Exactamente la misma. Se trata de reabrir heridas del pasado, pero textual, con las mismas palabras. No se puede reabrir lo que no está cerrado. Entendamos una cosa. Estos procesos de transición o acuerdos para una transición se producen entre dos grupos. El grupo que estaba en el poder y el grupo que estaba en... Perdón, voy a hablar primero de la transición de dictadura a democracia, después hablamos de la guerra. El grupo que está en el poder, la dictadura, y actores políticos democráticos que lucharon contra la dictadura. Pero tendrían que haber colocado aquí muchas murallas para que sea más chico el espacio. Entre 8 personas arreglan todo. 4 de acá y 4 de acá. ¿Y qué dicen los actores democráticos de buena fe? Yo represento a las víctimas. ¿Y qué dicen las víctimas? Yo no le he dado ningún mandato. Y aquí entra otra palabrita muy perversa, la palabra reconciliación, que desde luego no es perversa, está pervertida, que otro cuento. Concebir la reconciliación como el acuerdo entre este grupo, de este sector político, con estos militares. Estos se reconcilian y las víctimas no se reconcilian. Y como piden verdad y justicia, son enemigas de la reconciliación. En tanto, El Salvador se ha negado a derogar esa ley y sigue ratificando y es parte de Naciones Unidas, de la OEA. Está entonces violentando estos tratados y estos convenios que él mismo ha firmado como Estado. Claro, sí, si el Estado salvadoreño o el que sea sigue incurriendo en una conducta que un órgano creado por él, porque el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creado por los estados que ratificaron. O sea, el Estado salvadoreño es responsable de que exista una Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso lo felicito. Y que existe un Comité de Derechos Humanos y por eso lo felicito. Pero cuando ratificó ese Estado, el Estado estaba diciendo varias cosas. Primero, me obligo a cumplir el tratado, es decir, me obliga a no torturar, no asesinar, no suprimir la libertad de prensa, no prohibir las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Me obliga a eso. Segundo, acepto que hay un comité que me vigile y yo le voy a presentar informes a ese comité. Y en el caso del sistema interamericano está diciendo, acepto que haya una corte que conozca, una comisión y una corte que conozca y evalúe como yo lo hago. Y me someto a lo que ella dice.
Doctor, usted ha representado la alta comisionada de las Naciones Unidas en tema de derechos humanos para América Latina y el Caribe. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que usted daría de El Salvador en el tema de derechos humanos, impunidad y acceso a la justicia? Yo creo que hay un atraso del cual yo creo que son responsables también los jueces. Es responsable también la prensa. Es responsable también los partidos políticos que no han asumido la causa de los derechos humanos, aunque en su programa figure la causa de los derechos humanos, que han privilegiado la estabilidad de una democracia excluyente, porque las víctimas no forman parte del Estado guatemalteco, salvadoreño, están afuera, están marginadas, no se les escucha. ¿Ah? Son gente que molesta en nuestros entendimientos. Hay muchos responsables de esto, muchos responsables. Sin duda ha habido una corriente internacional que ha forzado los cambios y que ha abierto la posibilidad de que se rompa ese muro de la impunidad. El Salvador está lejos de encontrar esto, de romper esa impunidad. Se está produciendo aquí en El Salvador una cosa que a mí no me gusta, que es el empate moral. Da lo mismo haber torturado que no haber torturado. Todos somos buenos o todos somos malos. Ese es el efecto que produce en la amnistía. Un país en que hay un empate moral entre criminales y gente decente. ¿Cómo se rompe eso? Rompiendo la impunidad penal, juicio y castigo a los culpables, lo dice el pueblo. La impunidad política, impidiendo que personas que cometieron crímenes puedan ser elegidas diputados. Aquí no se llaman representantes, aquí representantes, alcaldes, concejales, etcétera, prohibiéndolo, rompiendo la impunidad moral, demostrando lo falso que es eran ellos o nosotros. Era una mentira, era un pretexto para que la tropa siguiera. Y la impunidad histórica. Todas las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad en este país y en los demás andan pidiendo estatuas a caballo, nombres de las calles y esas cosas. Que no quede nada de la acción perversa que cometieron, siempre con buenas causas. Salvar la patria. A la patria no se la salva matando.